Un saludo a todos y todas. Nosotras somos Natalia Zúñiga, Luna Gómez e Isabela Yaquer. Y en el video vamos a tratar sobre el libro Políticas Culturales en América Latina. Más específicamente, trataremos los apartados de la introducción y el ítem C del primer capítulo, Política Cultural y Creatividad Social. Néstor García Canclini es antropólogo y crítico cultural, nacido en La Plata, Argentina, el 1 de diciembre de 1939. Estudió filosofía y realizó su doctorado en 1975 en la Universidad Nacional de La Plata. 3 años después, ganó la beca CONICET y se doctoró en la Universidad de París. Ejerció la docencia en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1990 es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde dirigió hasta 2007 el programa de estudios sobre cultura urbana. García Canclini ha sido uno de los principales antropólogos que ha tratado la modernidad, la posmodernidad y la cultura desde la perspectiva latinoamericana. Uno de los principales fenómenos que ha acuñado es el de hibridación cultural, un fenómeno que se materializa en escenarios multideterminados donde diversos sistemas se intersecan e interpenetran. Define el consumo como el conjunto de procesos socioculturales en los que se realizan la apropiación y los usos de los productos. Contexto histórico. A partir de la década de los 70, la deuda externa de América Latina se acrecentó de maneras exponenciales en poco tiempo, lo que paulatinamente generó la devaluación de las monedas locales, el mayor endeudamiento para cancelar los intereses y la pérdida de inversión. Muchos de los territorios luchaban políticamente en búsqueda de la democracia, la paz, la solvencia económica y la igualdad social. Algunos países habían pasado por dictaduras o estaban pasando por ello. En la década de los 80 se reunieron los presidentes de los países latinoamericanos en búsqueda de una solución a los conflictos de cada país de manera colectiva, primeramente el de la refinanciación de los créditos y deudas con el exterior. También la apuesta por una sociedad democrática y de ganancia cultural, no solamente en inversión interna, sino en apoyo para resurgir de la idiosincrasia de cada país. Ya refiriéndonos al libro publicado en 1987, el autor plantea, por una parte, que no es suficiente una política cultural que se concibe como administración del patrimonio histórico o como una forma para ordenar el aparato estatal dedicado al arte y la educación. En relación a esto, plantea que se empezó a poner especial atención en el desarrollo e implementación de las políticas culturales debido al fracaso de los modelos desarrollistas y productivistas que se estaban aplicando en los países de América Latina, los cuales generaron una aguda crisis sociocultural que empezaron a generar preguntas como ¿qué clase de sociedad queremos? ¿Para qué trabajar? ¿De qué sirve aumentar el nivel educacional? ¿Cómo articular los intereses individuales con los colectivos? Sin embargo, la misma crisis ocasiona un estancamiento en las posibilidades del crecimiento cultural. Por otro lado, en el apartado Política Cultural y Creatividad Social, el autor plantea que la política cultural debe ser también política del placer, no solo asumir el desarrollo cultural en relación con las necesidades, sino promover formas creativas y recreativas que permitan a una sociedad renovarse. En el texto, nosotras interpretamos que la intención del autor va sobre proponer formas de utilizar los recursos para salir de la crisis en el desarrollo latinoamericano. Entre estas, profundizar críticamente en nuestra memoria e imaginar nuevas relaciones sociales, además de reconocer la cultura como una vía de acción social, disuadir el prejuicio hacia la política como una práctica ajena a los pueblos, proponiendo la cultura y su desarrollo como una expresión libertaria y democrática. Palabras clave: cultura, política, política cultural, productos culturales, Latinoamérica, desarrollo, economía, sociedad, investigación. Dentro del texto identificamos 3 ideas claves desarrolladas por el autor. La primera es que la política y la cultura son 2 campos opuestos para muchos políticos y artistas. La segunda es que las políticas públicas deben ser un debate abierto a científicos sociales y artistas. La tercera, que la política pública
también debe ser una política del placer. Estos 3 ítems los desarrollaremos más adelante. Canclini encuentra falencias en el tratamiento de los procesos culturales llevados a cabo por entes gubernamentales. Señala principalmente la ausencia de actores culturales dentro del territorio invisibilizados en dichos procesos. Compara esta omisión con la colonización, cuya hegemonía hispánica borró a los nativos. Por lo tanto, para evitar lo anterior, concibe necesario escuchar las distintas voces y sus necesidades. Resumen de las ideas desarrolladas en la presentación. Políticas culturales en América Latina. Según Canclini, la política y la cultura son 2 campos opuestos para muchos políticos y artistas. Mientras que los políticos consideran que la sociedad tiene problemas relevantes, los artistas e intelectuales ven a lo político como ajeno o amenazante, pues le quita la libertad creadora. El área cultural aparece como un espacio no estructurado, pues la falta de interés del Estado y los partidos políticos deja este campo en manos de instituciones o agentes desconectados que tomen la iniciativa. Para el autor, debería remontarse a la época de los fundadores o la colonia para descifrar el origen de la política cultural, dado que en esas épocas la introducción de la cultura europea en las comunidades nativas de América fue menester de gran importancia para el proceso de colonización y de imposición de la ideología católica imperante. Las transformaciones en el análisis de las políticas culturales. Los siguientes son puntos o momentos clave en los que se constituyó la importancia de la política pública en América Latina, de las descripciones burocráticas a la conceptualización crítica y de las cronologías y discursos de la investigación empírica. Se identifica a la UNESCO como principal ente organizador de los debates sobre políticas públicas, que por medio de sus conferencias lograron que varios aspectos que atañen a las políticas culturales hayan dejado de ser mencionados solamente en revistas de izquierda. Y 2, la promoción de acuerdos internacionales en defensa del patrimonio nacional, el fácil acceso a la cultura y la protección a artistas y trabajadores culturales. Una de las críticas de Canclini era que en el comienzo estos debates solo eran discutidos por la clase política que solía disimular o reducir las contradicciones vividas en las sociedades de las que hablaban. Sin embargo, después de mucho tiempo, a los debates comenzaron a asistir, además de los políticos, científicos sociales y artistas. Aunque muchos gobiernos han escrito artículos sobre políticas culturales después de terminar su periodo gubernamental, el autor reconoce en esos artículos el mérito de documentar y buscar una coherencia entre la realidad social y las acciones que el Estado realizó, pero opina que se necesita la investigación empírica para evaluar la manera en que las acciones públicas se vinculen a las necesidades sociales. De las políticas gubernamentales a los movimientos sociales. La mayor parte de la bibliografía reduce el tratamiento de este tema a lo que hacen los gobiernos. La presencia creciente de las transnacionales y empresas privadas nacionales en el campo de la cultura, así como el papel desempeñado por agrupaciones culturales, movimientos religiosos y diversas asociaciones privadas en los procesos de democratización de América Latina, muestran la necesidad de extender el debate de la política pública cultural al conjunto de acciones desarrolladas por grupos e instituciones que intervienen en esta área, lo que quiere decir que el autor resalta la necesidad de invitar a los actores de procesos culturales a estos debates. De los análisis nacionales a la investigación internacional y de la documentación sobre el pasado a la investigación crítica y la planificación. Aunque la UNESCO permitió espacios para un debate más amplio, estos se limitaron a los gobiernos, los cuales restringían estas conversaciones a entornos locales específicos. Como respuesta a esa barrera que limitaba el debate a un entorno local, los estudios académicos y coloquios internacionales realizados y apoyados por grupos de investigación trascendieron los enfoques locales y construyeron parámetros teóricos para analizar políticas transnacionales o los problemas comunes de diversos países. En relación a lo anterior, García Canclini menciona la conformación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO como grupo de trabajo sobre el análisis de políticas culturales. El autor plantea que estos temas no solo requieren la reflexión y estudio conjunto en los países que emergen de dictaduras, pues también se vuelven centrales en el debate de otras sociedades. Recordemos que el libro fue escrito en la década de los 80, época en la que los países azotados por las dictaduras venían de un resurgimiento político, o países que en ese entonces eran foco de dictadura. De acuerdo con el autor, documentar las políticas culturales es clave para evitar lo que él denomina la desmemoria. Para que ese registro alcance cierto grado de objetividad y pueda ser explicativo, no puede ser realizado solo
por los poderes protagonistas de la aplicación de estas políticas, sino mediante un trabajo de investigación que las evalúe en relación con los resultados, la recepción y refuncionalización que sufren estas políticas al llegar a los destinatarios. La política cultural ya no es documentada solamente como el resultado de un gobierno saliente, sino que empieza a ser parte de los planes nuevos de gobierno. Políticas culturales y crisis socioeconómica. La inefectividad de las soluciones meramente económicas o políticas dentro de los problemas sociales llevaron a científicos sociales y políticos a preguntarse por las bases culturales de la producción y el poder, comprendiendo así que el desarrollo no solo se puede determinar por patrones económicos, sino también en el sentido que las sociedades construyen en torno al arte y la cultura. Las prácticas culturales dejaron de ser vistas como un factor que debe ser eliminado y comenzaron a ser consideradas como nuevas formas de ver las funciones sociales y económicas. Se presta creciente atención al papel, muchas veces positivo, de las diversidades culturales en el crecimiento económico, a la solidaridad étnica o religiosa como recurso de cohesión social y a las técnicas de producción y los hábitos de consumo tradicionales como base de formas alternativas de desarrollo. Según el autor, dejar de concebir el concepto de cultura en relación al campo de los libros o las bellas artes y empezar a visualizarlo con un enfoque más socioantropológico como el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se las reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas, para así poder formularnos soluciones a problemas sociales a través de políticas culturales. En relación a la política cultural y creatividad social, el autor plantea que los procesos culturales son espacios donde se construyen la unidad simbólica de cada nación y las diferencias entre las clases. Cada sociedad organiza la continuidad y rupturas entre su memoria y el presente. La cultura es, además, el espacio donde los grupos sociales se proyectan hacia el futuro, elaboran sus conflictos de identidad y realizan sus deseos. Una buena política cultural no solo asume el papel de solucionar las necesidades de una sociedad, sino que debe abarcar el juego y la experimentación. Debe promover la creatividad para permitir que la sociedad se renueve. Por lo tanto, la política cultural también debe ser una política del placer, que aquellos que hacen cultura puedan permearse y contribuir a inventar nuevas formas de hacer política. Nuestra postura frente a este tema es que estamos de acuerdo con el autor en ver a la cultura no solo como una representación estética recreativa y un asunto que solo atañe al arte, sino como una forma de hacer política que permita nuevos diálogos de interés público desde un lenguaje más accesible para las comunidades, nuevas propuestas para mediar problemas sociales y una nueva forma de representar el desarrollo social como parte de las agendas propuestas por los gobiernos. Ejemplos. Primero, como ejemplo local de un proceso cultural, podríamos mencionar el Festival Petronio Álvarez. En él nos encontramos con productos característicos del Pacífico colombiano, su música y su danza, una especie de encuentro con los orígenes afrocolombianos del Pacífico que permiten la perpetuación del patrimonio cultural a través del goce. Es un medio efectivo para mantener con vida una cultura gracias a su forma de propagar los conocimientos y prácticas de esta. Sin embargo, se corre el riesgo de perder el contexto geopolítico si no hay concientización de temas importantes como la diáspora afro o sus emancipaciones. En relación a las políticas culturales y al debate que existe frente a ella en la implementación de los gobiernos, nosotras consideramos pertinente mencionar el Manual de la Economía Naranja, que abarca las formas en las que se crean políticas culturales para Colombia en el gobierno de Iván Duque, el cual, según los organismos estatales, es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica del país. Este modelo cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y económico. Se fundamenta en la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales y creativos que se pueden proteger por los derechos de propiedad intelectual. Este modelo de economía naranja, a través del Consejo Nacional de Economía Naranja, que se creó y se reglamentó a través del decreto 0935 del 18 de octubre del 2018, es el organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, encargado de formular lineamientos generales de política y coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para la promoción, defensa, divulgación y desarrollo de la economía creativa.
El Consejo Nacional de Economía Naranja, en cabeza del Ministerio de Cultura, está conformado por el Ministerio del Comercio, el Ministerio de las TIC, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, el SENA, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y también lo comprende una entidad llamada Financiera de Desarrollo Internacional o FINDETER. De acuerdo con el anterior ejemplo, se podría considerar que la economía naranja cumple en la implementación de políticas culturales en pro del desarrollo social y de las comunidades según el planteamiento de Canclini.